Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Sabe que el tema del cierre de la mina en Panamá ha sido objeto de estudio alrededor del mundo, no solamente por lo que puede suceder después con, digamos, el proceso de cierre, la forma en que vamos a decidir qué se va a hacer con la mina, sino también por las consecuencias que puede tener esto en el impacto económico, social y obviamente en la manera en que vamos a tener que responder o defendernos de las demandas que puedan venir o que ya están interpuestas en las cortes internacionales. Hoy vamos a hablar con un experto que viene a visitar Panamá, habla de minería por muchas partes del mundo, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es geólogo y desde hace, bueno, desde la década de los 80, puedo decir que usted pregona por ahí decirlo, la minería bien hecha, ¿no? Don Martín Carotti, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Desde principios de los 80 he trabajado como geólogo de exploración en varios proyectos mineros en Argentina. Ajá. Y hasta que en 2007, en mi provincia donde yo vivo, en Mendoza, la tierra del vino, hubo una ley que impide la minería metalífera, prohibiendo el uso de ciertos productos químicos, que es la virtual prohibición para ejercer la minería metalífera. Desde ese momento me dedico a comunicar minería a comunidades, a periodistas, a docentes, a políticos, a la gente que tenga dudas y que quiera saber cómo funciona la minería cuando se hace bien. Claro. Y también les cuento cómo funciona cuando se hace mal. Sí, porque no es nada más una cara de la moneda, obviamente. Usted conoce el caso de Panamá, ¿no? Panamá tiene ahorita una ley de moratoria minera, además de que se declaró inconstitucional un contrato que hizo el gobierno con la empresa First Quantum. Y estamos en proceso de cierre de la mina en Panamá. A mí me gustaría que ustedes, como analistas de los casos alrededor del mundo, me digan cómo observa esta situación en Panamá. El mundo minero lo observa con mucha extrañeza y con mucha tristeza. Es muy raro que una mina en funcionamiento desee cerrarla. Existen minas que han suspendido su operación. Hace 2 días acaban de suspender la justicia la operación, en realidad ayer, la operación de una mina en el sur de la Argentina porque murieron en un accidente 2 personas. Sí. Supongo que se estará condicionado a las investigaciones judiciales de cómo sucedió el accidente, si responde a algún motivo de inseguridad o algún error o fue... Los accidentes industriales existen, son una pena que existan. La tasa de accidentología en la minería argentina y en la minería bien hecha, la minería industrial moderna, es muy baja. Es inferior a la tasa de accidentes de tránsito, por cierto, a la tasa de cantidad de personas que maneja transporte público. Es decir, es muy baja. Pero sucedió eso. Pero este cierre, esta intención de cerrar, porque el término cerrar una mina es mucho más complejo de lo que la mayoría de gente Claro, cree. no es cerrar la puerta, obviamente. No es cerrar una tienda. Cuando dicho. uno cierra una tienda, baja la persiana, liquida el stock, soluciona el tema con el personal, devuelve el alquiler. ¿Cómo es el cierre de la mina? El cierre de la mina. A ver, para eso tenemos que ver cuáles son las etapas de la minería. La minería empieza con la exploración, con la prospección, se busca el recurso. La exploración se determina, una vez que se encuentra el recurso, su cantidad, calidad y ubicación. Después vienen los estudios técnicos para saber si es procesable el mineral, si es económico extraerlo y con qué metodología. Después viene la construcción de la mina, el periodo de extracción del mineral y el cierre. Pero el cierre no está solo en la última etapa. Desde la exploración se hace un plan de cierre. Primero el plan de cierre es igual que el plan de todas esas cosas, se convierte en un informe de impacto ambiental de todas esas etapas, se presenta a la autoridad correspondiente que es revisado, aprobado, lo que sea, y se convierte en declaración jurada sobre la cual el Estado va a controlar la actividad. El cierre de mina empieza ya en la exploración.
trabajando sobre las áreas impactadas. ¿Cuáles son los impactos en la exploración? Y en una de esas, deforestar 4 árboles para instalar una plataforma de exploración y ese tipo de cosas. ¿El cierre qué involucra? El cierre significa estabilización física, estabilización química, restauración. Restauración consiste en volver a replantar la vegetación natural y autóctona de la zona, favorecer nuevamente la migración a esos lugares de la fauna que se fue de esos lugares y estabilizar. ¿Cuánto tiempo toma eso? Claro, comienza la exploración, sigue durante el desarrollo con las etapas impactadas, sigue durante toda la producción, porque hay áreas que se impactan en la producción que después se dejan y se está restaurando eso y trabajando sobre esas áreas. Se hace la restauración, el cierre final desmantelando o refuncionalizando las instalaciones, porque probablemente muchas instalaciones industriales hay que desarmarlas y llevárselas. A ver, concentrándonos tal vez en el punto un poquito más. Sí. Tiempo y costos. Entender, sí. Y además, no nada más tiempo y costos, se cierra en un momento en que la mina no estaba programada para cerrar. Entonces, ¿por qué no va directamente a ese espacio para entender bien lo que está pasando en este momento en Panamá? Lo que está pasando en Panamá es que alguien va a tener que invertir 200, 300, 400 u 800 millones en hacer todas esas tareas de cierre sin haber generado el flujo de caja de producción para realizar esa inversión. Entonces, para usted, ¿quién debe de invertir eso? ¿La mina o el Estado? El Estado. El Estado que cerró eso. Claro. Y esos 200 millones, ¿en cuántos años hay que invertir? Los 200 o 300, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Probablemente más de una década, porque una vez cerrada la mina, siguen haciéndose monitoreos para ver si todo está estable, si no hay efectos químicos, si no hay efectos físicos sobre las áreas que se restauraron. Okay, pero cerrar una mina implica también terminar de hacer una extracción de cobre. ¿Es así? No. Si deciden pero en lo que yo entendí es que de alguna manera se sustenta económicamente ese cierre, tal vez en menores escalas, ¿no? Las zonas impactadas, el desmantelamiento, la refuncionalización, el área que hay que restaurar y todo eso es más o menos la misma. Que sea más profundo o menos profundo el agujero, hay que restaurarlo igual. Correcto. Entonces, ¿el dinero se invierte o se puede extraer de alguna manera, se puede autofinanciar ese cierre? Se autofinancia si la mina hubiese estado en exploración, en producción durante los 30 o 40 años. Habiéndola tenido 5 años en producción, no se autofinancia. De todas maneras, le toca al Estado hacer esa inversión, no a la mina. Según lo que me dice. En estas condiciones, sí. Déjeme hacer la pausa, porque vamos a entrar en otros temas también interesantes. Vamos a regresar con nuestro invitado especial, Martín Carotti, a analizar la situación que enfrenta Panamá después del cierre de la mina. Gracias por continuar en sintonía. Hoy estamos con el geólogo Martín Carotti. Es argentino, es una persona que le gusta y que hace desde muchos años, sale al mundo a proclamar la minería bien hecha en su perspectiva. Imagine usted que sea el concesionario de la mina, ¿verdad? En Panamá. Pongamos. ¿Qué haría? ¿Qué haría con la situación que tiene? ¿Qué haría? Primero, no hubiera hecho las cosas que hizo la empresa, porque a veces las empresas canadienses, que son muy responsables, canadienses, extranjeras, que cotizan en bolsa, las grandes empresas mineras son muy responsables respecto a derechos humanos, medio ambiente, a cumplir todas las normas que de hecho les exigen las bolsas donde cotizan. A veces no tienen la sensibilidad, no tienen la empatía y no saben manejarse políticamente, no lo digo desde el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra. No saben relacionarse con la comunidad, no saben hacer la difusión, la comunicación, las tareas previas que uno tiene que hacer. O sea, ¿qué le faltó a ellos? ¿Comunicarse mejor con la ciudadanía? Por las informaciones que estoy recogiendo y por mi experiencia en varios lugares de Latinoamérica, es normal que no se tomen las precauciones de socializar previamente su actividad, transparentar, no porque sean malas, sino porque a veces la minería ha creído que tratando de pasar desapercibida llamaba menos la atención.
Y eso es un error, es decir, hay que salir, los mineros tenemos que salir a mostrar que somos orgullosamente mineros y difundir nuestra Sí, actividad. porque la minería tiene ese estigma de que acaba con el ambiente. No, también hay una exigencia muy particular de la minería, hacia la minería y no hacia otras industrias u otras actividades. También, por supuesto. Cuando uno cruza un puente en la ruta, uno no para antes del puente, pide los planos, quiere averiguar quién construyó el puente y si los hierros del 8 son del 8 o son del 14. Cuando uno va a hacerse un estudio de tomografía, no estudia previamente ni se pone a debatir cómo es el proceso de las ondas que lo atraviesan. Se lo dijo el médico, lo recetó, uno hace el estudio y no lo duda. La minería no ha sabido generar ese nivel de confianza o por algún motivo la sociedad en algunos lugares tiene esa desconfianza. O sea, una pregunta. Los CEOs, o sea, los directivos de las empresas mineras, ¿tienden a salir a los medios en momentos de conflictos? En el mundo, le hablo, no aquí, en el mundo. ¿O más bien mandan a un vocero? Eso ¿Cómo responde hacen? normalmente a la cultura de cada organización. Porque aquí no vimos eso, por ejemplo. Claro, En un momento de tanto conflicto, veíamos, sí, a muchos representantes de la Cámara Minera hablar, pero no recuerdo que haya salido, a menos que en una sola entrevista que a veces había hecho las empresas mineras el tienen CEO. un equipo de comunicación, pero esos No, equipos de sí, comunicación se dirigen más a sus accionistas que a las comunidades. Y entonces la información que producen no crea ningún efecto empático ni de comprensión en la comunidad o no le llega. O es una información demasiado institucional que no crea ese vínculo de confianza. Y suceden estas cosas. Ok, ya me dijo, ¿en qué cree que trastabillaron? ¿Qué haría de aquí al futuro? El tema es que estamos en un periodo preelectoral y en los últimos días, faltan menos de 2 semanas o 2 semanas. Sí, más o menos exacto. Es difícil tomar acciones hoy, encontrar en el gobierno a alguien que tenga el poder de decisión, porque se están yendo, es lógico y natural. Lo que hay que trabajar a partir de que se genere una nueva expectativa con el nuevo gobierno, lo que tiene que hacer la empresa, lo máximo que puede hacer, por cierto, es apuntar a que este cierre se convierta en una eventual suspensión y construir nuevamente ese vínculo para que en un futuro, con esta empresa o con otra, no lo sé, ni me preocupa, la mina se ponga en producción. Yo no defiendo empresas mineras, yo defiendo la minería. El proyecto está en Panamá, lo rodean panameños y va a impactar en la economía panameña. Puede ser esta empresa, puede ser otros, eso no me preocupa, eso lo decidirán los panameños. Lo que pasa es que aquí ya tenemos legislaciones que declaran la moratoria minera. Entonces, yo no sé si esto es, si yo fuera la minera, me pongo a pensar, no es que yo tengo que hacer un vínculo con el próximo gobierno, eso es parte de, pero tendría que hablar con la comunidad. La comunidad rechaza más que todo la minería, rechaza absolutamente todo el, no sé, la figura, la idea de la contaminación, la minería a cielo abierto, la contaminación de los ríos. Eso le molesta mucho, no hay confianza. Si en el mundo no hubiera minería, si todos los países rechazaran la minería? Esa es una premisa que nos ponen, pero entonces, si lo vas a hacer y no me enseñas que lo estás haciendo bien o de alguna manera tengo una duda. El primer punto es que no es real que la minería contamine. Contaminar es un delito. No, pero sí, contaminar es un delito. La minería contamina si no está bien. Sí contamina. Si no está bien, con seguridad usted no absoluta. me puede decir aquí que la minería no contamina, porque entonces no... La minería bien hecha no contamina. Bueno. Primero tenemos que ponernos en claro qué es contaminar. Existen normas ambientales que establecen cuánto tiene que emitir un camión de transporte, cuánto tiene que emitir... Es decir, hay normas de emisión de ruido, hay normas de emisión de vibraciones, hay un montón de normas de emisión. Violar esas normas de emisión es contaminar. Esas normas de emisión se establecen y cada vez son más estrictas porque las autoridades toman los informes técnicos y dicen por debajo de esa norma de emisión el medio ambiente lo puede recuperar. El problema aquí es que
en muchos aspectos no hubo confianza de la Ese es el ciudadanía problema. con las autoridades que tienen que impartir. Ese es el un problema buen- fundamental. Un buen control de Porque se hace esa minería en contaminación. Finlandia, se hace minería en Suecia, Sí, se hace yo en sé que en Canadá, muchos se hace países. y son las mismas empresas, es la misma empresa que lo hace. Pero no Y son lo las hace- mismas autoridades ni tampoco es la misma confianza Entonces en el las problema no autoridades. es la minería, el problema No es sabemos. la desconfianza en las autoridades. Creo que viene de todo. Y si lo hacen bien en Suecia, ¿por qué lo hacen mal, lo harían mal acá? Por la forma en cómo las autoridades tienen los mecanismos Y y si los provocan- instrumentos para poder Y hacer si sus provocan un controles. accidente y bajan el valor de sus acciones en la bolsa, ¿se van a arriesgar, van a correr ese riesgo? No, usan la misma norma que utilizan en Australia, la utilizan acá, la utilizan en Perú, la utilizan en Argentina o en Chile. Sí, bueno, puede ser que la misma norma, pero también en algún momento dado las autoridades son las que tienen que estar al pendiente de que se cumplan Obviamente, esas normas. es función- Ahorita hicieron una nueva renegociación que tuvo muchas críticas y eso fue lo que provocó después, con toda la protesta, que se cancelara el contrato, bueno, que se declarara inconstitucional el contrato. Ya está usted al tanto de todo sí, eso. sí. O sea que no sé qué le queda aquí a First Quantum, ¿qué le quedaría? No tengo idea, lo tendrá que resolver ellos, no es ese mi problema. No, yo sé que no. No pretendo que sea su problema Bueno, tampoco, por suerte, Martín, no. por suerte no es mi problema. ¿Cómo cree que puede salir Panamá librado en los tribunales internacionales? Mal. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque la opinión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al contrato no está vigente o es inconstitucional, puede no ser avalada por el CIADI, por los organismos de evaluación, por la justicia exterior, digamos. Quiero hablar de eso, pero al regresar de la pausa. ¿Le Ok. parece? No nos vamos, regresamos en unos minutitos. Estamos de regreso con nuestro invitado Martín Carotti. Es un invitado de Argentina y está visitando Panamá. A él le gusta promover la actividad minera. Antes del cambio estábamos hablando acerca de qué tan bien o mal librado que puede salir el país, o Panamá como Estado, en las cortes internacionales. Decía usted que no sabe qué tipo de valor van a dar a la posición de la Corte panameña. Pero hasta otra cosa es que, bueno, sin tener que entrar en motivos, no somos abogados los dos. Exacto. Pero en su experiencia, lo que ha visto, ¿cuál puede ser la situación que pueda desenlazarlo? Que probablemente Panamá tenga que pagar a la empresa o a las empresas, porque son varias. Son como tres. Exactamente, hay accionistas, hay participantes, hay proveedores, si no me equivoco, y también hay otro caso que es el caso de Cerro Quema. Sí. Lo más probable es que Panamá tenga que pagar. Puede surgir de una negociación o puede surgir de un veredicto final del CIADI, y ahí se negociará cómo se paga. Pero eso es algo que van a tener que pagar los panameños, probablemente. Bueno, eso Sin no ser sé. abogado, Sí, y no de está hecho las dicho, ¿no? presentaciones no O sea, están hechas todavía, no, apenas están hay previstas. intenciones, ¿no? Están previstas. Usted, en su visión, el caso de Panamá, ¿no? El cierre Sí. de la mina, ¿es más científica la razón o política? Para mí ¿Cómo es lo una ve? razón política. Una minoría intensa. ¿Cuánta gente vota dentro de 2 semanas? Aproximadamente son como 2 millones. ¿Cuántos Más o menos. manifestaron? ¿100.000? No sé contarlos. 200.000. No me atrevo a dar un número. No lo sé. no Una lo sé. minoría intensa, grande, pero minoría y fin, ¿puede decidir el futuro del país? En este momento decide Intensa el futuro porque de es la que minoría. salió a la calle, bloqueó, hizo algunos desmanes. Hubo varios grupos dentro de esa minoría. No todos actuaron de la misma forma, obviamente. Totalmente. ¿No? Hubo unos más Hay civilizados y grupos otros más que ci- agarraron más. Y hay mucha gente que acompaña porque despierta sentimientos, porque las causas de este tipo Pero- son muy sensibles a la gente y está bien que lo sean. No es, Bueno, por claro, supuesto, por hay supuesto, todo el no lo derecho estoy de criticando, protestar, pero uno ¿no? tiene que separar a aquellos que están dispuestos a ejercer violencia y cometer algún tipo de delito de aquellas personas que acompañan, pero en esas no les interesa la violencia ni lo harían nunca, porque son gente pacífica, que es la mayoría.
Yo he quedado pensando y analizando mucho la reacción del gobierno en las protestas de noviembre que llevaron al cierre de la mina. Lo he analizado bastante y le he puesto mucha atención en el sentido de que podían haber hecho mejor ellos, no por tanto la mina, sino por la formación de la institucionalidad gubernamental al salir a hablar con la gente. Cuando tienes tú un grupo de personas que están protestando por algo, por lo general hay una respuesta gubernamental. Y aquí no se dejó tanto. Es probable que pudo haber habido una mucha mejor gestión y una mucha mejor respuesta. Lo que pasa es que es un gobierno que estaba a 6 meses, los últimos 6 meses de un proceso electoral. Naturalmente, en cualquiera de nuestros países, sí, cuando un gobierno está en los meses finales cerca de las elecciones, sí, pierde poder necesariamente, especialmente cuando no hay reelección. Claro. Ni lo dude. Entonces es muy difícil adoptar posiciones, adoptar decisiones y posiciones, no digo de fuerza en cuanto a convicción y todo eso en las etapas finales de un gobierno. Es totalmente comprensible, pasa en todos los países. ¿Y usted? No es momento de decisiones profundas. No, bueno, tampoco es momento. Vamos a esperar. Por desgracia, debería serlo, pero no lo es. ¿Usted cree que el precio del cobre, a raíz de todos los déficits que hay, porque hay más déficits alrededor del mundo de cobre, suba? Es probable que suba, al menos se va a mantener. Esta mina producía aproximadamente el 1,5% del cobre del mundo. Hay yacimiento para reemplazar perfectamente, yacimientos en el mundo operando para reemplazar esa producción. Perú va a poner en producción un par de yacimientos más o ampliaciones durante este 2024. En este año. Exactamente. Ajá. Perú incluso aspira a mantener el segundo puesto de productor mundial de cobre. O sea, que se va a suplir esta deficiencia de Panamá. Sí, el mundo va a seguir Panamá funcionando. Los que se van a perjudicar son los panameños. Nada más quería entender cuál podía ser el escenario Energía del cobre eléctrica vamos a tener que seguir transmitiendo, se produzca como se produzca, con carbón, con gas, con fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, pero se sigue transmitiendo y se sigue necesitando cobre. ¿Cuál es la visión de Panamá sin minería para usted? Un Panamá que va a sacrificar un 4,5% anual del PBI, un Panamá que pierde calificación internacional, es decir, su deuda soberana va a ser más cara. En parte por eso, pero en parte por otras cosas. Ya venía cosas. con otros problemas de déficit fiscal. No es necesariamente atribuible totalmente a la mina. No. Es verdad que teníamos un ingreso, pero yo creo que no es directamente relacionado todo a la mina, ¿no? Hay otras cosas. La pérdida de calificación también. La pérdida de calificación. La pérdida de calificación implica suba de tasa de interés para el sector público y para el sector privado y baja de la calidad de los inversores. Los inversores van a pensar un poquito más en invertir. Hay un ejemplo. En una provincia en Tierra del Fuego, al sur de toda la Argentina, se prohibió la minería metalífera por una ley provincial. Argentina es un país federal. Varios años más tarde también prohibieron la cría de salmón. Entonces un inversor va a decir, ¿pongo dinero ahí o también me van a prohibir? Bueno, esas son algunas de las cosas que tenemos que trabajar como país y entender el rumbo. Yo creo que si marcamos nuestro rumbo como nación podemos tener una mejor interacción con todos. Ojalá lo hagamos. Bueno. Gracias, don Martín. Bienvenido muchísimas a su gracias, casa. Adelita. Fue un placer estar en contacto. Bienvenido al calorcito del trópico. Y a la humedad. Y a la humedad. Gracias a usted por su atención. Las noticias en contexto con Adela Coriad.